Sí, Y hablas con el mouse también. Sí, porque hablas aquí. Bueno, buenos días a todos. Continuamos con los Ateneos del Servicio. Hoy desde La Guardia, en realidad, van a precisar un paciente, pero después lo que fue sucediendo a lo largo de toda la estadía. Así que son distintos los expositores. Cada uno se va a ir presentando y vamos a ir viendo. Y nos vamos a dejar para el final, por supuesto, preguntas y comentarios. Así que gracias, Jorge Esteban. Y después seguirá, no sé quién sigue. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, comenzamos a participar, como decía Miguel. Ah, ¿pero está acá? No, hablas ahí. Ah, Sí, directo. se escucha, se escucha. Como dice Miguel, empezamos a participar en los Ateneos nuevamente de la Central de Emergencias, pero no queríamos presentar únicamente un paciente que hayamos visto nosotros y evaluado, sino presentar lo que sucedió desde que el paciente ingresó al hospital hasta que se fue de alta. Y hacer algunas consideraciones y reflexiones acerca de lo que fue el proceso diagnóstico y la evaluación diagnóstica y terapéutica ulterior durante la internación. Yo quería comenzar con esta cita, por decirlo de algún modo, de quien fue presidente allá en el 2015, que nos atañe. Bueno, ¿qué querés, Antonio? Que nos atañe en cuanto a nuestra especialidad, que es clínica médica, ¿no? Mauricio decía en el 2015 que prácticamente el rol del médico clínico va a quedar abolido ante la tecnología y que eso ya estaba sucediendo. Eh, y 60 años antes, perdón, 60 años antes, el decano de la Universidad de Medicina de Washington manifestaba en esta publicación que era inadmisible darle paso a la tecnología médica. Esto lo hacen cuando empiezan a masificarse sobre todo las pruebas de estado base de laboratorios y la radiografía de tórax, que era imposible supeditar la evaluación clínica de la anamnesis del examen físico a los estudios complementarios, interpretando que un hombre necesitaba interpretar a un hombre y un hombre no podía ser interpretado por una máquina. Y en relación a esto, hay un debate importante acerca de lo que es la pérdida o la no adquisición de habilidades fundamentales clínicas del examen físico y de la anamnesis. Gran parte de los factores, son varios los factores que contribuyen a la falta del desarrollo de habilidades clínicas, sobre todo de anamnesis del examen físico, sabiendo que la adquisición de esas habilidades es un proceso complejo que uno debería ir adquiriendo en la formación médica de pregrado. Algunos de los factores son la fácil disponibilidad y la confianza, entre comillas, que los profesionales suelen tener y aún los estudiantes en los estudios complementarios, que algunos médicos subestiman el valor de las habilidades clínicas, dándole mayor jerarquía a los estudios complementarios. Muchas veces los médicos tienen poco tiempo para evaluar a los pacientes desde el punto de vista clínico y intentan cubrir ese gap de información solicitando estudios. En esta publicación hacen referencia a que una anamnesis completa y un examen físico dirigido lleva un promedio de 16 minutos. Cuando cuando eso es gran parte del tiempo que uno tiene para una consulta total o menos de ese tiempo. En muchos sistemas de salud los médicos están incentivados económicamente a solicitar estudios complementarios. La especialización médica lleva a subestimar las habilidades clínicas básicas y muchos estudiantes de medicina no tienen el tiempo o un tutor apropiado que les transmita estas habilidades. Este es un estudio que intentó determinar el impacto de las habilidades clínicas básicas en el diagnóstico final de los pacientes. Y lo que hicieron fue, como objetivo primario, a 442 pacientes que ingresaban en un departamento de emergencias, comparar el diagnóstico que hacía un residente superior, que era un residente de medicina interna de cuarto año, y un médico hospitalista,
teniendo la posibilidad de evaluar toda la historia clínica previa, internaciones previas, sin que uno conociera el diagnóstico que proponía el otro. Y luego ver qué grado de concordancia había entre el diagnóstico propuesto por el residente y el diagnóstico propuesto por el médico de planta, que eran médicos con 20 años al menos de práctica médica o docentes de medicina, y qué porcentaje de los diagnósticos eran apropiados y qué rol tenía cada componente de lo que sería el accionar médico en relación a la anamnesis, el examen físico y pruebas complementarias que incluyeron laboratorio, placas y tomografías en el diagnóstico final. Hubo un acuerdo del 80% entre los diagnósticos que formularon los residentes de cuarto año y los médicos hospitalistas, y eso, bueno, lo explican porque eran en cierta forma profesionales que pertenecían al mismo ámbito hospitalario, estaban, por así decirlo, embebidos en la misma filosofía o en la misma cultura hospitalaria, que sería lo que nos podría llegar a suceder a nosotros. El 90% de los diagnósticos fueron correctos. La histórica clínica únicamente contribuyó en un 20% a esos diagnósticos finales. Si a la historia clínica le sumaban el examen físico, ese diagnóstico se acercaba a un 40%, y había un 33% adicional cuando uno sumaba estudios complementarios, que estos son laboratorios y placas de tórax y no están incluidas las tomografías. Entonces, de esta forma concluyen que la historia clínica y el examen físico es fundamental para el diagnóstico preciso y que, junto con pruebas básicas, se permitió diagnosticar casi 3 de cada 4 pacientes que se internaron en una unidad de medicina interna. Este es un estudio semejante, pero que incluye la internación también, en donde recabaron 248 pacientes hospitalizados en un servicio de clínica médica, y cómo cada etapa del examen clínico de habilidades básicas contribuyeron a un diagnóstico final. El juicio clínico en un 50% de los casos. Todos los pacientes recibieron un diagnóstico apropiado en el contexto de la hospitalización. Y nuevamente la misma conclusión, que las habilidades clínicas son fundamentales para poder realizar un diagnóstico médico adecuado. Este estudio analiza cuáles son las consecuencias negativas de omitir la anamnesis y el examen físico. ¿Y qué tipo en particular de dificultad tenían este grupo de médicos y en cuáles eran las falencias más importantes en relación al examen físico en particular? En esta publicación en particular asumen que los diagnósticos erróneos o equivocados se debió a la omisión del examen físico en un 73% de los casos. Y las consecuencias fueron un diagnóstico tardío o erróneo, tratamientos innecesarios, costos adicionales por solicitud de estudios que tal vez no eran apropiadas o pertinentes, y tratamientos inadecuados. ¿En qué aspecto fundamental? Y acá uno hace también como una introspección y una visión hacia uno mismo. Los médicos internistas tenían más dificultades en el examen físico. El examen físico de la piel y las mucosas eran donde más falencias tenían. En el examen físico abdominal, sobre todo en pacientes que eran internados por oclusiones intestinales, en donde pasaban desapercibidas hernias, por ejemplo. Y en el examen físico de la región inguinocrural y perineal. Uno podría pensar que esto que le estaba mostrando son publicaciones viejas que tienen alrededor de entre 10 y 12 años, pero esta es una revisión que hace la agencia que se encarga de evaluar la calidad en Estados Unidos en el sistema de salud. Y ellos analizaron que tienen casi un 6% de diagnósticos incorrectos en los servicios de emergencia. De esos pacientes, 2 sufren un evento adverso por el diagnóstico incorrecto y menos del 1% un evento grave. Pero como es tan alta la concurrencia a los servicios de emergencia, este 5% termina siendo una población muy grande de pacientes que tienen consecuencias adversas como
por diagnósticos médicos equivocados. Y en el 90% de las veces, el error reside en una interpretación inicial, una evaluación inicial clínica inadecuada o una interpretación inapropiada de los estudios complementarios que fueron solicitados para llevar al diagnóstico. Y cuando uno se fija cuáles son las patologías que concentran gran parte de este error, casi todas están concentradas en cinco grupos de patologías, de las cuales 3 están vinculadas a la enfermedad cardio y cerebrovascular. A la cabeza están los accidentes cerebrovasculares, sobre todo en pacientes jóvenes y sobre todo que se presentan con síntomas atípicos, como puede ser el vértigo, el infarto agudo de miocardio, la disección de aorta, las fracturas y las infecciones. Uno podría atribuir este déficit, como comentaba inicialmente, a que el médico tiene poco tiempo, aparte de poca habilidad, en estar en contacto directo con el paciente. Entonces, a este grupo se le ocurrió evaluar cuánto tiempo de la carga laboral de los médicos, comparando 2 servicios de residencias diferentes, estaban en contacto directo con el paciente. Evaluaron 2 programas de residencias diferentes, sumaban 873 horas de trabajo, eran 2 residencias de medicina interna, y estos datos no fueron anamnesis a los profesionales, sino que fue observación directa de la actividad que hacían los profesionales, y menos del 17% del tiempo que dedicaban de su jornada laboral estaban en contacto directo con el paciente. El resto del tiempo se transcurría en lo que ellos definen como atención indirecta, que era evaluación de historias clínicas, interconsultas con otros profesionales, registro médico. Esa carga laboral llevaba gran parte de su tarea diaria, y no de la asistencia directa del paciente. Hicimos un intento de explorar cuánto tiempo de los residentes del hospital, de clínica médica, inclusive los del primer año, están en contacto con el paciente. La verdad que de la carga laboral muy poquitos respondieron, solo 24 residentes, pero ese 12% por lo menos aquí es de un 36%. Y en segundo lugar, bueno, a semejanza de la otra cohorte, está la actividad indirecta vinculada a la atención del paciente. En tercer lugar, las actividades relacionadas con la propia formación del residente. Y por último lugar, el otro, que es comer, dormir o hablar de tonterías con otros compañeros. Y no quería dejar de finalizar como esta introducción inicial, em, acerca de, digo, dicen que el problema es complejo. Las especialidades clínicas básicas están en cierta forma eh, no jerarquizadas, y es algo que venimos hablando también con bastantes compañeros, es el desinterés que hay luego del grado en incorporarse en algún sistema de residencia médica. Este gráfico de barras muestra el déficit en cobertura de vacantes de ingresos a residencias médicas en función de los años. Son residencias de financiamiento nacional. A medida que van transcurriéndose los años, el déficit de cobertura de vacantes es cada vez mayor. No es igual en todas las especialidades y tampoco es igual en las diferentes regiones del país. Pero, por ejemplo, en el 2022 casi el 50% de la oferta de residencias médicas quedaron sin cubrir. De esas residencias, de todas las residencias, hay unas residencias que se consideran residencias prioritarias o jerarquizadas, que son todas las residencias que compiten o que acaparan gran parte de habilidades clínicas o residencias generales. Y entre ellos están la cirugía general, clínica médica, medicina familiar, terapia intensiva y tocoginecología. Estas son las que han tenido un descenso más importante en la caída de inscriptos en los últimos 12 años, que prácticamente ronda y supera el 20%. Y acá está un gráfico
semejante, pero con todas las especialidades priorizadas. Por ejemplo, medicina familiar es la residencia que más déficit tiene, que cerca del 40% de las vacantes están sin cubrir. Después vienen varias